Continuamos aquí en Tele Santo Domingo y en Ojalá. Suscríbase a nuestro canal, suscríbase. Acompáñenos ahí en nuestra plataforma. Y por favor, dejemos de hablar de reforma fiscal. No hablemos de reforma fiscal. No merece la pena. Y los empresarios que están dedicándose también a esto, a hacerle el juego al gobierno, que miren muy bien lo que está pasando. Este gobierno ha aumentado la nómina a 10.000 millones de pesos y nosotros no podemos seguir en ese relajo. No, señor. Este gobierno se pasó todos los años del mundo antes de llegar ahí. Antes de llegar ahí, del 2012 para atrás y del 2012 al 2020 se la pasó, del 2012 al 2020, 8 años se la pasó diciendo que esto iba a cambiar y que él iba a ser un estado más chiquito. Sí, señor, él iba a ser un estado más chiquito y que todos íbamos para el jardín del Edén y que iba a cambiar el modelo económico y que bueno, que todo estaba mal hecho antes, cuando el déficit fiscal estaba ya rondando el 2%, incluso el presidente Medina había bajado el déficit fiscal del 2%. Lo había bajado ya. Veníamos rebajando el déficit fiscal, haciendo los sacrificios que había que hacer. Disminuida la deuda externa incluso. Disminuida la deuda externa en la negociación que se hizo con Venezuela para pagar lo que se debía de Petrocaribe, etcétera, etcétera. Disminuida la deuda externa. Utilizando lo estrictamente necesario, transparentadas las cuentas del Estado, anulada, limpiada la nómina del Estado en más de 12.000 duplicidades, triplicidades, cuadruplicidades. Había gente cobrando en 3 y 4 sitios. Eliminadas de la nómina del Estado. 12, 13, 14.000 duplicidades. Y esta gente ha llegado a derrochar el dinero del pueblo dominicano. Ha llegado a derrocharlo. Oiga usted a lo que se ha llegado. La nómina del Estado llegó a más de 10.000 millones, 27.000 millones, o sea, 10.000 millones más. 10.000 millones más que hace 4 años. Como lo acaba de demostrar Juan Ariel Jiménez, hay un artículo. Un artículo que le acaba de pelar el plátano al gobierno, pero bien claro, además, y que además ha dejado clarísimo un dato estremecedor, como lo es el hecho de que el gobierno gasta menos en salud y en medicamentos para el pueblo que en publicidad. ¿Entiende? Gasta menos en medicamentos y en salud. Óigalo bien. 706 millones, ese fue el gasto que el gobierno dedicó a medicamentos y a salud para el pueblo, 706 millones, mientras a publicidad le dedica en mayo 1.056 millones. 1.056 millones. Eso, no hablemos de reforma fiscal, por favor. El pueblo no debe permitirle a este gobierno hablar de reforma fiscal si antes no resuelve toda esta sinvergüencería. Esto es una sinvergüencería, por Dios. Después que dijeron que el Estado iba a ser más chiquito. Porque dijeron que el Estado iba a ser más chiquito. Que el despilfarro era el que tenía Danilo Medina y el que tenía el PLD. Ese era el despilfarro. Esto que ha ocurrido ahora está... Este abuso, esta codicia que ha ocurrido ahora para obtener además la misma votación, para que los dominicanos no fuéramos a votar, los que no fueron a votar, porque el 50% de los dominicanos no fue a votar. ¿Entiende usted? Para lograr una cosa, una
pírrica, porque eso es lo que se llama una victoria pírrica. Cuando usted logra una victoria, pero ridícula. Sí, porque una victoria sobre menos del 50% de la gente que fue a votar. Se está gobernando con un 25%, probablemente un 30% del electorado en sentido general, menos de un 25%, porque el electorado anda por 8 millones. Sí, claro, usted lo que obtuvo fueron 2 millones. Entonces, es verdad, un 25%. Usted está gobernando, usted tiene una legitimidad de un 25%. Y para eso se ha hecho un gasto de más de 10.000 millones. 17.000 millones la nómina del Estado en mayo del 2020, 27.000, más de 27.000 millones de dólares la nómina del Estado ahora en este mayo. Eso es una cosa escandalosa. No debíamos estar hablando de reforma fiscal. No hablemos de reforma fiscal frente a un gobierno que se ha gastado en un solo mes 400, 500 millones en electrodomésticos. Compró en un solo mes todo lo que iba a comprar en un año entero. ¿Para qué? O para ganar unas elecciones, para comprar unas elecciones. Sí, para comprarlas. Para comprarlas. Eso es lo que ha ocurrido. Se gastó en un mes, en 2 meses, en 5 meses, todo lo que iba a gastar en un año. En cámaras también. Sí, porque había que documentar, sí, como dice Juan Ariel. No hablemos de reforma fiscal, no debemos hablar de reforma fiscal cuando se ha detenido la construcción de las pasas, cuando se ha detenido la construcción, la terminación, no la construcción porque está construido, la terminación de la ciudad sanitaria de Aybar, cuando se han detenido la construcción de 11.000 nuevas aulas que quedaron ahí 700 escuelas, 11.000 nuevas aulas. Y ahora nos dicen que no hay cupo en las escuelas. Pero es que están detenidas, han detenido la construcción durante 4 años, detenida la construcción de nuevas aulas. Disminuido el gasto en medicamentos, en medicina, en salud para el pueblo. Arrabalizado el 911. Y entonces estamos hablando de reforma fiscal. Eso no se le debe permitir a este gobierno. Aumentarle los impuestos a la población. Aunque lo diga San Fondo Monetario Internacional. No se debe mirar para otro lado, no. Hay que mirar hacia el gobierno. Hay que mirar hacia dónde es que está gastando, hacia dónde es que está invirtiendo este gobierno. No puede ser. No hablemos de reforma fiscal, no miremos para otro lado, miremos para dónde hay que mirar, hacia toda esa corrupción que tiene este gobierno. Toda esa corrupción, porque todo eso es corrupción. Sí, señor. 10.000 millones de pesos, más de 10.000 millones de pesos en mayo, la nómina del Estado. Es decir, 27.000 millones de pesos, 10.000 millones más que hace 4 años. Eso llora ante la presencia de Dios. No hablemos de reforma fiscal, no hablemos tonterías. Estamos mirando para otro lado. Así, reforma fiscal, a recaudar más para sacarle la castaña del fuego al gobierno, pero entonces apretarle la tuerca al pueblo dominicano. Eso no puede ser. No hablemos de reforma fiscal. No, señor. Diga usted. Bueno, parecería que no solo frente a ese tipo de situaciones bien descritas, sino frente a todo lo que acontece en el ámbito internacional, que cada vez es más aterrador y de imprevisibles consecuencias. No se debería estar aquí jugando a apretar las tuercas, a romper el torque.
hay situaciones que marcan un poco lo que está, lo que hace tendencia. Yo me refiero, por ejemplo, a los resultados electorales de Francia reciente, este domingo pasado, en el que la principal fuerza política de derecha o de ultraderecha, como le llaman, encabezada por Marine Le Pen, pues alcanzó un triunfo en primera vuelta con un 34%, seguido por la nueva fuerza o frente popular de izquierda con un 29%. Y la fuerza gobernante actualmente, con Macron a la cabeza, obtuvo creo que un 21 punto algo, quedando en franca minoría, lo que de hecho adelanta los resultados de una segunda vuelta, en donde Le Pen está pidiendo pues un apoyo absoluto a su fuerza política para poder gobernar Francia. ¿Qué introduce esto en el contexto europeo, estos resultados, y en el contexto internacional, geopolítico? El hecho de que en Alemania se van a producir elecciones por igual, y esto ya indica una tendencia entre los electores de ambos países, tanto Francia como Alemania. Y estos resultados electorales, que tendrán consecuencias políticas importantes de cara a la relación de Europa con los Estados Unidos, a la relación de Europa con la OTAN misma y a la guerra entre la OTAN y Rusia a propósito del tema de las líneas rojas marcadas por la Federación Rusa, que desató la llamada Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania. Entonces, o puede escalar aún más la lucha de la OTAN contra Rusia, o la realidad política tanto francesa como a futuro, como he dicho, en Alemania, puede llevar a la Unión Europea misma a tomar en cuenta a la población europea, que está pagando las consecuencias de que la Unión Europea esté jugando las cartas de los norteamericanos contra Rusia. Algo que hace apenas algunos años, y hablamos de 3, 4, 5 años, era impensable, porque la Federación Rusa se había convertido en un aliado confiable en cuestiones estratégicas fundamentales, como era el tema energético, por ejemplo, de más recursos que la Federación Rusa pues le aportaba a la dinámica y al desarrollo económico de la propia Unión Europea. De aquí a final de año, pues pueden darse situaciones verdaderamente imprevisibles para la humanidad. Para la humanidad. ¿Por qué? Porque entonces está en el otro lado del planeta, están los norteamericanos como tal, que han evidenciado una decadencia de la que pocos habían hecho conciencia. Es más profunda la decepción y la preocupación que hay en Estados Unidos y en el mundo entero por lo que va a suceder en noviembre en las elecciones norteamericanas. Que puede determinar, que prácticamente da lo mismo si una cosa o la otra.
que esa nación se debate entre dos candidatos que se le han presentado al electorado norteamericano y al resto del mundo, como evidentemente personas ya agotadas que no deberían estar jugando el rol en el que ellos perseveran, que es el de querer gobernar a la primera potencia mundial y armamentística del mundo. Entonces, estamos frente a situaciones verdaderamente, potencialmente graves para la humanidad en materia de guerra o paz o en materia económica, porque es previsible que ante un deterioro, un escalamiento de la situación bélica en Europa y el descalabro de los norteamericanos en muchos sentidos, que han demostrado ya, han dado muestras de agotamiento de su liderazgo económico y de su liderazgo político en el planeta. Países como el nuestro, pues deberíamos también entonces estar de cara a preocuparnos por la población, por nuestra población, por lo que nos puede acontecer a nosotros como conglomerado humano, que no tenemos que estar metidos en el conflicto como muchos piensan, que podemos jugar nuestra propia geopolítica. Bueno, pero jugar nuestra propia geopolítica en una coyuntura como esta implica, entre otras cosas, tener una política económica propia, no estrangular a la población en un momento en que ya la población se siente estrangulada, porque hay en ciernes y más que en ciernes, ahí flotando como una gran mancha, el tema de la deuda, de la insostenibilidad de la deuda, la cantidad de recursos que tiene que buscar el país solo para pagar los intereses de esta deuda en cuestión de meses por delante. Pero además, ¿cómo es que tenemos un gobierno gastando dinero, no como inversión de capital, sino en gasto corriente para hacer fraudes electorales o para satisfacer o crear un colchón clase media con sus acólitos, con sus compañeritos, por así decirlo, que están, bueno, gastando lo que nunca habían podido gastar. Están como muchachos con un juguete nuevo. Mientras no se invierte en infraestructura, no se termina una obra importante, no hay avances visibles a la vista después de 4 años de gobierno del PRM. Entonces, estos señores lo que andan es queriendo apretarle el cinturón a la población con una reforma fiscal a la que ellos siempre se opusieron, a pesar de la naturaleza integral que se le supuso en su momento a los proyectos que se querían consensuar alrededor del tema fiscal y del tema tributario. De tal suerte que hay que preocuparse y hay que decirle a quienes no gobiernan, como se lo están diciendo los franceses y se lo están diciendo los alemanes, a sus líderes políticos, que no pueden jugar con la calidad y la condición de vida de nosotros, que ellos no están ahí para hacer lo que les dé la gana con los recursos públicos y para bañarse en dinero público, con dinero público y satisfacer sus estrictamente personales ambiciones. Quédese ahí en Tele Santo Domingo y suscríbase a nuestra plataforma. Tele Santo Domingo es análisis de la noticia. Tele Santo Domingo es medio ambiente. En Tele Santo Domingo somos cultura, salud, economía, deportes. Tele Santo Domingo, televisión
con sabor dominicano.